con Ruth del Salto. Bukele, uno de los líderes más populares de la región, ha propuesto a Maduro el intercambio de 252 reclusos venezolanos deportados desde Estados Unidos o trasladados a cambio de la liberación de igual cantidad de presos políticos que han sido detenidos por el régimen madurista. Esta propuesta ha enfurecido al chavismo. ¿A qué presos políticos se busca intercambiar? Pregunta el régimen de Maduro. ¿Cómo reacciona el gobierno de Trump a este ofrecimiento? ¿Y qué va a pasar con estos 6 millones de dólares que pagaba Estados Unidos a El Salvador por mantenerlos un año en la mega cárcel del Secot? Vamos a abrir el debate en Ángulo. Señor Nicolás Maduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene. Y el fiscal general impuesto por la dictadura de Venezuela, Tarek William Saab, ha pedido una fe de vida de los venezolanos repatriados o trasladados. Ha solicitado a las autoridades de El Salvador la lista completa con la identificación, su estatus judicial, el informe médico de cada uno, además de otras cosas. Esto ha enfurecido al chavismo. De esta manera lo decía. Literalmente le está admitiendo un hecho punible. Él está admitiendo que efectivamente cometió el delito y está cometiendo el delito de desaparición forzada contra nada más y nada menos que aproximadamente 260 venezolanos. Señor Bukele, dígame usted qué delitos han cometido estos 260 venezolanos en El Salvador para estar allí encarcelados, secuestrados y detenidos. Diga usted ante cuál órgano jurisdiccional, ante qué instancia de la jurisdicción penal ordinaria de El Salvador ellos han sido puestos a la orden. Diga usted cuántas veces han ido médicos y cuál es el relato de esos informes médicos que han tenido nuestros compatriotas. El mandatario de El Salvador ha detallado que entre los detenidos en Venezuela que quiere integrar en este canje están Rafael Tudares, el yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. También se habla del periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel y Corina Parisca de Machado, la madre de la líder opositora María Corina Machado, quien en más de una ocasión ha denunciado persecución. Y pese a las múltiples denuncias que han hecho organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, el fiscal Saab ha vuelto a negar la existencia de presos políticos en el país. ¿Qué dice Saab? Argumenta que los detenidos, los que se mencionan, están enfrentando causas por delitos comunes o por conspiración a criterio del régimen. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Aquí en Ángulo voy a saludar en Estados Unidos a Art Stoppinen. Él es analista republicano. Gracias por estar con nosotros, Art. Bienvenido al programa Ángulo. Muchísimas gracias. Un placer, Ruth. Igualmente, un placer tenerlo aquí en El Salvador. Voy a integrar en este panel a César Benedetto Sánchez. Él es experto en seguridad pública y política criminal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy buen día. Saludos desde El Salvador. Muchas gracias. Y en Colombia voy a dar la bienvenida a Carlos Augusto Chacón. Él es analista político. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos.
Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar este debate. Art, ¿cuál cree usted son las causas que han motivado al gobierno de El Salvador, a Nayib Bukele, a proponer este canje de presos con Venezuela, con el régimen de Maduro, que tanto los ha enfurecido además? Bueno, pues yo creo, Ruth, que es una idea del presidente Bukele muy inteligente, porque es como vemos en el Medio Oriente, como Israel tiene que soltar a todos los criminales extremistas islámicos palestinos por los inocentes judíos que los palestinos capturan, ¿verdad? Es exactamente igual. Lo que el presidente Bukele está proponiendo es una idea brillante en donde él está pidiendo al dictador del régimen de Maduro que ponga a libertad a aquellas personas que lo único que están haciendo es protestando en contra del régimen opresivo del señor Maduro por los criminales venezolanos que fueron extraditados de los Estados Unidos al CICOT. Yo creo que es una idea brillante de parte del presidente Bukele y pienso que sería algo beneficioso para aquellos pobres venezolanos que están luchando para una Venezuela libre. César, quiero saber su criterio, en qué concuerda, en qué discrepa con lo dicho por el señor Estopinan con respecto a esta idea brillante, ha dicho, de parte del presidente Bukele, y además preguntarle qué tipo de precedentes existen en toda nuestra América Latina de canjes de esta naturaleza que está proponiendo a día de hoy el presidente de El Salvador. Bueno, mire, primero que nada hay que asentar y dejar bien claro los preceptos en derechos humanos. Yo creo que lo que más importa es que no hay derechos buenos y no hay derechos malos. O sea, lo que debemos de hacer es respetar la dignidad del ser humano, que es lo que más interesa ahorita. Lo que sucede es que muchas veces vemos la situación más política que respetar los derechos humanos. Yo creo que los estados partes que en este momento están en este dime que te diré, porque al final yo creo de que hay soluciones prácticas para poder resolver este problema. Mire, si nosotros en El Salvador estamos claros en el artículo 83 de nuestra Constitución de la República, la situación aquí también se trata de una soberanía de que de alguna forma ha sido violentada. Y lo que el gobierno de El Salvador está tratando de hacer es poner a trabajar su diplomacia dentro del marco de las relaciones bilaterales y multilaterales que deben de haber dentro de los estados y el respeto mismo que también establece la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en su artículo número 2, donde establece el derecho de la libre determinación de los pueblos. Yo creo que aquí lo que debe de haber es lo que todos de nosotros creemos que es más importante, que es, fíjese bien, la libertad y la dignidad como fundamento de los derechos humanos, lo cual está claro dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá lo que los estados partes, tanto Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, deben de respetar tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración de los Derechos Humanos, que todos ellos son firmantes y se han adherido directamente a estos instrumentos internacionales. No debemos de dejar de lado que en los tratados internacionales que nuestro país tiene contemplados en la sección tercera de los tratados, en el artículo 144, establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados y con organismos internacionales constituyen leyes de la República y por lo tanto deben de respetarse. De igual forma lo establece el artículo 146 de la Constitución de la República de El Salvador, donde, mire, establece que no debe de menoscabar la integridad del territorio, la soberanía, la independencia de la República y los derechos, pero sobre todo debemos de garantizar los derechos fundamentales de la persona humana. Yo creo que si estos conceptos de entrada y hacemos el respeto que determina la ley, yo creo que, mire, no va a haber ningún inconveniente para que las cosas se hagan a la mayor altura de lo que establece la diplomacia internacional. Pero debemos de dejar también bien claro, mire, aquí se ha hablado sobre el tema de la
Ruth, me gustaría destacar, si es posible, la realidad es que estos terroristas domésticos A ver, venezolanos... Sí, antes de dar la palabra a Carlos, Art, usted nos está alzando la mano. Sí, adelante. Quería decir algo con respecto a lo que ha expresado en este momento César. Sí, lo que expresó mi colega César está muy bien de una manera teórica, diplomática, etcétera, pero eso no es la realidad. La realidad que estos terroristas domésticos venezolanos de Tren de Aragua son monstruos, son criminales. ¿Dónde están los derechos de aquellas personas, de las mujeres que ellos violaron, de las mujeres que ellos mataron, de los robos, de las torturas que le hicieron a los norteamericanos? ¿Dónde están los derechos de todos los americanos que ellos violaron como terroristas de Tren de Aragua de Venezuela? Esos americanos no tuvieron esas protecciones. Estos criminales domésticos, terroristas de Tren de Aragua venezolanos son unos animales, son unos monstruos que lo que se deben de mantener en las cárceles para prevenir los crímenes de un futuro. Ahora, si el señor Maduro quiere ponerlo en libertad, pues eso es de acuerdo a él. Ellos son ciudadanos venezolanos y la responsabilidad es de Venezuela. Los venezolanos que están políticos, que son prisioneros políticos en Venezuela, son personas inocentes, que lo que están luchando es por la libertad de Venezuela, para que respeten las elecciones de julio 28 del año que viene. A mí me gustaría que el amigo me argumentara conforme a derecho. Lo que César lo que acaba de decir está muy bonito, pero el pueblo salvadoreño al 95% está apoyando al presidente Bukele porque ha traído paz, libertad. Usted no vive en El Salvador y no conoce El Salvador, mi amigo. Correcto, pero yo puedo leer. Yo puedo leer las encuestas y número 2, hay muchos salvadoreños aquí en la capital de la nación y todos están muy contentos con el presidente Bukele porque ahora pueden vivir en libertad y en democracia que antes no lo podía vivir. Eso es todo. Art. Voy a darle la palabra, el turno de la contrarréplica inmediatamente a César, para luego ya escuchar a Carlos Augusto. César, muy brevemente. A mí me gustaría que el amigo que intervino me argumente conforme a derecho. Lo que él ha hecho es hacer como hace cualquier persona ignorante que no conoce la ley. Conmigo vamos a discutir las cosas conforme a la ley. Si él es abogado, va a discutir las cosas conforme conoce la ley. Vaya a la universidad y dígale a los estudiantes. Nadie le interesa su interpretación. A las personas le interesan una mejor vida con el presidad Bukele. A ver. Está totalmente equivocado, Art, vamos a dejarlo hablar a César. Ahora. Okay. A ver. La realidad que se vive en El Salvador es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Una cosa es que los medios, como se dice, que los medios que el gobierno paga para que difundan lo que no es la realidad es una cosa muy diferente a lo que se vive en El Salvador. Yo lo invito, amigo, a que venga a El Salvador y yo le regalo la estadía por un mes para que se dé cuenta la realidad que vive. Yo tengo muchos amigos ciudadanos salvadoreños y todos apoyan a Bukele. Bueno, ellos tienen ese derecho de apoyar a quien ellos mejor les parezca, pero me imagino que los amigos que usted tiene han de ser personas que tienen alguna comodidad. Yo hablo de la situación de las personas que no tienen un nivel económico que les cuesta ganarse la vida. Todos son trabajadores, señores. Son mis jardineros, la persona que cuida mi casa, la persona que limpia mi casa, no son personas profesionales, son la clase trabajadora que apoyan a Bukele, que viven aquí en la capital de la nación, en Washington, D.C. Ah, bueno. Me gustaría César, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a darles la oportunidad después también de seguir manifestando y tener los puntos sobre la mesa sobre lo que argumentan. Sí. Perdón, dígame, a mí me gustaría que la persona que tenga criterios, que comparta criterios, pero conforme a la ley. O sea, aquí podemos
estar 2, 3 horas hablando, pero si una persona lo que va a hacer es irrespetar y decir que las personas son delincuentes, que son esto, que son lo otro, y si no tiene prueba, si la misma Corte de Justicia, hay prueba que esos terroristas del Tren de Aragua son terroristas. Vamos a dejarlo hasta ahí, Art, César, Art y César. Después le voy a dar la palabra a Art para que responda al planteamiento que dice César, sí, sobre esas pruebas, de que usted dice existen, cuáles son, para referirse así a quienes han sido implicados o relacionados directamente con el Tren de Aragua, estos venezolanos que quiere cambiar Bukele versus algunos presos políticos que hay del régimen de Maduro. Ahora sí, Carlos Augusto, quiero conocer su criterio después de lo escuchado por sus antecesores, hablar un poco de las implicaciones de todo tipo que tiene esto que ha propuesto Bukele al régimen de Nicolás Maduro y cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Lo que se ha hecho es visibilizar una realidad y es que los gobiernos de América Latina, los activistas de derechos humanos, los políticos, los foros, pasan desapercibidos permanentemente, y es que en Venezuela hay una crisis y una violación sistemática de derechos humanos de personas que hoy están presas por oponerse al régimen, por pedir democracia. Y no solamente los que están presos, recordemos los que están asilados en la embajada de Argentina, que ahora controla Brasil, y que no pueden salir, personas como Pedro Uruchurtu, miembros del equipo de campaña de María Corina Machado. Lo que ha hecho Bukele es poner de relieve para que se hable de esas personas que también, y que sí están, porque se les han violado todos los debidos procesos, se les ha violado sus derechos humanos y que están presas de manera injusta. Lo que está poniendo de manifiesto a la comunidad internacional es que si vamos a hablar de derechos humanos, pues elevemos la calidad del debate, por supuesto. Yo creo que es importante reconocer además que el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional, una organización que hace parte de una estrategia de guerra asimétrica que ha desplegado el régimen criminal de Nicolás Maduro contra todo el hemisferio, no es solo contra Estados Unidos, son estructuras que están operando en la mayoría de los países de América Latina, que convergen con otras redes criminales, que cometen delitos, que están vinculados con economías ilícitas. Por supuesto, ni más faltaba, a esos señores que están detenidos tienen que garantizarles el debido proceso. Eso es un principio fundamental. Pero lo cierto es que esa no puede convertirse entonces en la excusa para decir que simplemente hay una equivocación de lo que se está haciendo en este momento. Aquí lo que se está haciendo a nivel de América Latina es dar un debate muy profundo sobre el tema de derechos humanos, sobre realmente de qué estamos hablando, porque pareciera que hablamos de derechos humanos para unos, pero nos olvidamos de los otros. La situación de quienes hoy están en esa lista que exigiría el gobierno de Bukele para intercambiar esos presos son personas inocentes, y esta es una buena oportunidad para hablar de esas personas. Qué importante las campañas de los activistas de derechos humanos para que liberen a todos esos presos políticos, que alcemos la voz en torno a eso. Insisto, el hemisferio está enfrentando un problema de seguridad crítico. El Tren de Aragua es una estructura criminal. El régimen de Nicolás Maduro está buscando desestabilizar el país. Y saliéndome del Tren de Aragua, les voy a poner otro ejemplo. Lo que está pasando hoy en el Catatumbo en Colombia ha sido con la anuencia de las fuerzas militares bolivarianas de Venezuela, que han permitido que el ELN, otro grupo criminal que opera en la región, pasara de un departamento de Colombia a otro por medio de territorio venezolano, para desatar una masacre que hoy cuenta miles de desplazados, asesinatos selectivos, personas que están viviendo confinadas y con miedo. Esa es la realidad. Aquí hay que reconocer que estamos hablando además de una tiranía, de una dictadura como la que hay hoy en Venezuela, con el presidente de un país que lo eligió democráticamente. El señor Nayib Bukele fue elegido democráticamente en un estado que es democrático. Entonces no se puede tratar de equiparar y pretender que por vías diplomáticas este tipo de cosas se van a solucionar como si estuviéramos hablando de dos países con las mismas condiciones democráticas. Entonces, voy a escuchar ahora sí a Art, la demanda que tenía hace un momento César. ¿Qué tipo de pruebas existen? ¿Qué pruebas ha presentado el gobierno del presidente Donald Trump con respecto a estas personas que han sido señaladas de pertenecer al Tren de Aragua? Particularmente, estos presos que ahora están en el CECOT, que Bukele dice, se los devuelvo a Maduro, pero usted me deja en paz a este grupo o los suelta a este grupo, a estos denominados presos políticos.
Bueno, pues Ruth, el Departamento de Justicia y el Departamento de Homeland Security también han declarado las alegaciones de las violaciones de los crímenes de estos individuos de las gangas de Tren de Aragua. No es decir, de recoger a una persona que no está vinculado, que no tiene tatuajes de Tren de Aragua o que no tienen otros vínculos que las agencias federales pues alegan de que son miembros de Tren de Aragua. Entonces, eso es suficiente para nosotros. Lo que los jueces federales americanos están tratando de hacer es actuar como activistas, demócratas, socialistas, globalistas para detener la transferencia de estos criminales de Tren de Aragua fuera de los Estados Unidos. El pueblo americano votó a favor del presidente Trump y la agenda número 1 es cerrar la frontera, que ya la cerró, y también ahora comenzar a deportar a todos estos terroristas domésticos y a todos los otros terroristas que el presidente Biden dejó entrar a nuestro país con una frontera abierta. Y lo que el último colega mío, Carlos, acaba de declarar está 100% correcto. Esto es una ganga transnacional criminal en donde está operando en 16 estados estadounidenses y al resto de Colombia y al resto de América Latina. Esto no puede continuar y el presidente Trump con su gabinete lo va a detener de una manera o de otra. Ahora sí, César, primero preguntarle con respecto a esta respuesta que nos ha dado Art Stupinan y también decirle a usted o preguntarle, hacerle el mismo cuestionamiento. Se habla de un canje, el presidente Bukele ha hablado de un canje con quien está detenido en Venezuela. ¿Qué pruebas, a criterio suyo, existirían para tener detenido por parte del régimen Maduro a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel también? Mire, aquí hay que separar dos cosas. Uno, lo que es la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que está queriendo aplicar la nación de los Estados Unidos de América. O sea, siempre cuando uno habla y cuando es conocedor de la ley, habla apegado a la ley. O sea, porque con los dos compañeros que estamos acá, ellos ahorita no me han argumentado absolutamente nada pegado a la ley. Pareciera que estoy hablando con dos personas que desconocen totalmente la ley. Y se los digo con el mayor respeto del mundo. Hay que establecer... No, usted no nos está respetando. Claras. Usted está usando una falacia. Usted no está respetando, señor. Usted está usando una falacia para atacar nuestros argumentos. Está muy bien que usted lo haga desde la ley, pero esa no es la forma de responder a un argumento. Le estamos preguntando. Si usted nos pide las pruebas, pues entonces hágalo. Si es, digamos, si tiene tanta solidez, ¿por qué no nos dice entonces cuáles son los argumentos para decir que hoy los venezolanos que por hacer activismo político están presos? Es que yo no estoy defendiendo ni estoy atacando a las personas que en su momento... Presente sus argumentos sin atacarnos a nosotros. Presente sus argumentos y desarróllelos de acuerdo a lo que la periodista le está preguntando. No ataque al señor ni me ataque a mí. Ataque el argumento. Esto es lo que se hace en un debate, atacar el argumento, no las personas. Al otro señor lo trató de ignorante. Y a mí no le voy a permitir que me trate de ignorante. Amigo, es que usted no tiene argumentos. Usted está atacando nada más a personas y diciendo que son delincuentes, que son lo otro. Señor, yo en ningún momento mencioné. Yo no dije que los que están en El Salvador son delincuentes, señor. Les dije que es el Tren de Aragua una organización Carlos Augusto, criminal. dejémoslo terminar a César, para después hacer uso de la réplica. A ver, César, concluye la idea de lo que estaba expresando, luego le doy la palabra a Carlos Augusto por si queda alguna situación que aclarar. Adelante. Vaya, mire, lo vamos a establecer de la siguiente manera. Una cosa es que se esté pidiendo un canje humanitario, se esté pidiendo un canje de personas prisioneras, lo cual si nos vamos a lo que establece, fíjese bien, lo que es el Convenio de Ginebra
El Convenio de Ginebra establece que fue creado por motivos de guerra, Lo mismo fue cuando se creó en aquel entonces lo que es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Acá lo que tendría que hacerse, fíjese bien, es buscar más allá la diplomacia internacional dentro de un canje legal, si es que se quiere ver de un canje legal. Yo respeto a las personas que están siendo detenidas por una otra razón, motivo y circunstancia que en su momento en El Salvador se habló, por ejemplo, que eran personas deportadas. Nosotros acá en El Salvador tenemos un proceso en la Corte Suprema de Justicia que esas personas, si habían cometido un hecho administrativo o un delito penal, tendría que habérseles enviado la documentación correspondiente y necesaria para determinar que esas personas habían cometido un ilícito penal. De las 238 personas que enviaron al SECOT al Salvador, solo 11 personas de las que enviaron traían diligencias criminales, de 238. Ahora bien, si esas personas han cometido delitos, pues totalmente hay que procesar a esas personas. Yo no estoy defendiendo a las personas que han cometido ilícito. Esas personas tienen que aplicársele toda la ley, así como lo establecen los instrumentos internacionales o las leyes en el país receptor. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que procesarla. Ahora bien, una cosa es que a estas personas que no han cometido hechos delictivos, que se les tenga preso, yo creo que eso va contra todos los derechos humanos. O sea, no podemos tener presas o personas detenidas en una cárcel que no se les ha demostrado en base a un debido proceso que son culpables o no son culpables. O sea, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado y ver las cosas conforme a la ley. Vamos a continuar luego del corte comercial y le voy a dar la palabra en el siguiente orden. Va Carlos Augusto, luego va Art, luego va César. Seguimos con este debate lleno de argumentos, preguntas también, cuestionamientos, discrepancias. Hablando un poco sobre lo que ha sido este acuerdo, por llamarlo de alguna manera, entre Estados Unidos y Venezuela, reactivado en octubre del 2023, que ha permitido, acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador. ¿Qué es lo que ha pasado? Han sido trasladados centenares de detenidos en Estados Unidos, han sido acusados por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con este grupo criminal Tren de Aragua en Venezuela, catalogado como organización terrorista por el gobierno de Washington. Entonces, Donald Trump, que ya se ha reunido en varias ocasiones con Bukele, le ha dicho esto es lo que va a pasar y Bukele ha permitido que los trasladen a estas personas al SECOT, a este centro de detención del terrorismo. Y ahora Bukele hace esta propuesta al régimen de Maduro. Vamos a volver luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hay algunos analistas que dicen que este intercambio que ha sido propuesto por Bukele surge justamente en un contexto de la creciente presión internacional hacia el régimen de Venezuela, que conocemos juró de forma ilegítima un nuevo mandato presidencial tras el fraude electoral que ha sido denunciado en Venezuela el año pasado. Según datos del Foro Penal venezolano, vamos a citar, actualmente en Venezuela hay 270 presos políticos, incluidos líderes opositores, están militares, disidentes, activistas, ciudadanos sin afiliación política. Incluso, vamos a continuar aquí el debate, lo que me da pendiente del bloque pasado, Carlos Augusto, su turno de tomar la palabra con respecto a lo que expresábamos y dejábamos en conclusión antes. Adelante.
Ruth, mira, es muy importante una cosa. Yo arranqué diciendo precisamente que siempre y cuando se garantice el debido proceso, esa es la premisa con la que arranqué. Siempre y cuando se garantice el debido proceso, pues uno tiene que ver cuál es la situación de cada una de esas personas, por supuesto. Pero uno no puede tampoco desconocer qué es el Tren de Aragua y quiénes son miembros del Tren de Aragua y el riesgo que implica el Tren de Aragua para la región. Lo tercero, que precisamente como lo acabas de decir, esto lo que sirvió, porque lo que nos invitaron a este programa fue analizar el hecho político de lo que implica la declaración de Bukele, es precisamente poner de manifiesto la situación de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Claramente uno lo que espera es que se hagan todas las diligencias judiciales para establecer las responsabilidades de cada una de estas personas que están siendo deportadas por cometer delitos atroces en los Estados Unidos y por hacer parte de una estructura criminal quienes sobre ellos haya pruebas. Por supuesto, es que nadie está diciendo que no. Precisamente, si las hay, si están presos, si se corrieron los procedimientos judiciales correspondientes y son, ya sean 11 o 200 o 150 o los que correspondan y son miembros del Tren de Aragua y está demostrada su participación en actividades criminales, pues esas personas tienen que responder ante la justicia. Y si Venezuela los desea tener en libertad, pues lo que les están diciendo es intercambiémonos. Es así de sencillo el objeto de este debate y es lo que estamos queriendo poner de manifiesto. Que aquí la situación de derechos humanos nadie la está negando. Lo que estamos diciendo es que es un hecho importante que un presidente de Centroamérica ponga en la discusión de la comunidad internacional el hecho de que en Venezuela hay personas que están privadas de la libertad simplemente por oponerse al régimen. Voy a escuchar ahora a Art Stopinan. Adelante, Art. Ruth, pues la noticia aquí más importante en mi punto de vista es que los venezolanos de la oposición política en contra del régimen dictatorial del señor Maduro están siendo torturados. Esa es la noticia. Eso es lo más importante. La realidad es que estas personas son inocentes, de nuevo, como los judíos, que son personas inocentes. El único crimen de los judíos es que son judíos. El único crimen de los venezolanos opositores que son opositores. Entonces, esa es la noticia importante. Aquí el presidente Bukele, por eso le llamé el plan de él brillante, porque es un plan para rescatar a todos estos opositores venezolanos, personas inocentes que puedan ser puestos en libertad bajo la opresión y tortura política del régimen de Maduro. Esa es la política. En mi opinión, estos terroristas domésticos de la ganga transcriminal de Tren de Aragua son personas que deben de ser encarcelados para la humanidad, para prevenir que continúen asesinando, violando, robando, torturando a americanos aquí en este país. Y el presidente Trump fue electo en parte porque él se comprometió a deportar a todos los terroristas domésticos de Tren de Aragua y otros criminales y inmigrantes ilegales. Así que la realidad es uno puede destacar a la Convención de Ginebra, el artículo A, B, C y D. Eso no importa. Lo que importa es que las personas inocentes de Venezuela se pongan en libertad y los criminales venezolanos terroristas de Tren de Aragua sean llevados a libertad. Quizás el presidente Maduro, el señor Maduro está de acuerdo que deben de ser libres. Eso es de acuerdo al régimen de Maduro. Pero aquí en los Estados Unidos y en El Salvador, en cualquier país en donde se respete la democracia y libertad, esas personas nunca estarán en libertad. Ahora, Art, ¿cómo se garantizaría, hablando de debidos procesos, el proceso legal en ambos países si es que se llega a dar este canje? Que hasta ahora, pues el régimen de Maduro ha dicho, no, esto es una payasada. Bueno, el problema es que él no quiere admitir, pero él lo dijo. Recuérdese, después de las elecciones de julio de 28, él dijo, estamos abriendo unos centros de detenciones, que quiere decir centros de torturas, y vamos a poner a todas aquellas personas que están manifestando en contra de mi gobierno, lo vamos a poner en esos centros de torturas, y así lo ha hecho. Esa es la realidad, Ruth. Y eso todo el mundo lo sabe, eso es la noticia.
La noticia es que en Venezuela se tortura, como en Cuba, como en Venezuela, a la oposición de esos regímenes. Esa es la noticia. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en los Estados Unidos y El Salvador, como otros países, quieren ayudar a esos pobres opositores que están siendo torturados simplemente porque se oponen a estos regímenes dictatoriales. Ahora sí, César, ¿qué decir con respecto a esto que ha expresado ART, el debido proceso legal, en el caso de plantear, primero por plantear esto del canje por parte de El Salvador? Fíjese que, honestamente le voy a decir, ¿cómo podemos hablar que se respeten los derechos, pero decimos de que una cosa es lo que diga un tratado, una convención, si es que son las leyes, son los tratados internacionales los que van a determinar qué tipo de acuerdos se pueden lograr? O sea, una cuestión tan sencilla que en el primer año de relaciones internacionales se lo enseñan a uno, pues. O sea, no podemos decir de que queremos que se respete el derecho de la persona, pero ¿a dónde está escrito? Por eso están escritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y mire, lo establece el artículo número 8, donde dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los que violen sus derechos fundamentales o en el país receptor que se tramite dentro del marco de la Constitución de la República. Yo quiero dejar bien claro es que, miren, cualquier persona que haya cometido un delito, independientemente en el estado que se encuentre, debe de ser procesada conforme a la ley. Yo de eso estoy bien claro, ¿ya? Pero cuando usted dice, ¿cuáles son las alternativas? Mire, yo creo que aquí es bien importante que dentro de la diplomacia internacional se actúe de dos maneras. Uno, permitir que se actúe de manera bilateral El Salvador-Venezuela para encontrar una salida. Si esa salida no se puede encontrar, se puede hacer de la manera multilateral, solicitándole, por ejemplo, a las Naciones Unidas o a la OIM, que es la Organización Internacional para la Migración, para que interpongan sus buenos oficios y ver de qué forma, de qué manera, en base a la ley, se puedan hacer los procesos como se determinan. O sea, no podemos hacer algo que no esté apegado a la ley. O sea, yo de eso estoy muy claro. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Mire, es que una cosa es que cuando vemos este tipo de cosas con colores políticos, no nos permiten ver a la luz de la ley cómo son las cosas. Cualquier presidente que cometa un hecho delictivo, igual va a ser procesado. O sea, es que nadie se puede salvar de la ley. Ahora bien, miren, si existe una ley de enemigos extranjeros, ¿por qué no se les procesó a estas personas en base a la ley? ¿Ya? Diga. César, vamos a tener la oportunidad de decirlo eso en conclusión ya en el siguiente corte comercial, en el siguiente bloque, porque tengo que ir a pagar un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Los jueces actuaron tras el recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias parecían querer
reiniciar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que Trump invocó el pasado 14 de marzo justamente para trasladar a venezolanos a los que el gobierno acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, dedicada al narcotráfico, el tráfico de personas que inició su expansión en el 2018 por toda América Latina. Ya estamos en el momento de las conclusiones aquí en Ángulo en un minuto porque ya se nos quedó muy corto el tiempo. Art Estopinan, ¿qué decir con respecto a esta propuesta ya a manera de conclusión para ir cerrando todo lo que aquí hemos manifestado y luego le doy la palabra a César? Lo escuchamos. Ruth, pues yo creo que el presidente Bukele está en lo correcto. De nuevo, una decisión brillante de tratar de rescatar a los venezolanos prisioneros políticos que están siendo torturados en Venezuela por el régimen de Maduro y enviar a los terroristas domésticos del Tren de Aragua. No se ocupe que el presidente Trump va a continuar deportando a cientos de terroristas de Tren de Aragua a Secot, a El Salvador. Así que esos 253 van a ser reemplazados de inmediato por muchos más. Así que es muy bueno toda la idea. El pueblo americano votó a favor del presidente Trump para deportar a todos estos terroristas y así él lo va a continuar. César, su turno. Adelante con su conclusión. Bueno, yo solo quiero concluir con lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7. Todos son iguales ante la ley, sin distinción, derecho, igualdad y protección de la ley. Todos tienen derechos a ser protegidos contra la discriminación que se infrinja en sus diferentes estados o países. Miren, para esto es importante que ICE como servicio de inmigración tenga todos los elementos necesarios y pertinentes para el señalamiento que tenga que hacer contra todas las personas que se dice que han cometido los delitos. No podemos permitir que se estén señalando personas que no han cometido delitos. A los que cometieron los delitos, pues que los procesen y que le caiga todo el peso de la ley. Yo en eso sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y por lo demás, agradecerle a usted, Ruth, agradecerle a NTN 24 y a Canal RCN, el Canal de las Américas, a este programa Ángulo por habernos permitido compartir con el señor Carlos Augusto y con el señor Hanna. Agradecerles por habernos permitido llegar hasta su teleaudiencia. Muchas gracias. Pero César, no se vaya todavía, vamos a un pequeño corte comercial y ahí sí la despedida. Gracias a ustedes por estas conclusiones. Volvemos luego de un pequeñísimo corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente Nayib Bukele ha criticado a Nicolás Maduro por rechazar esta propuesta que le hizo el fin de semana de intercambiar algunos presos que han sido trasladados desde Estados Unidos a la cárcel del Secot por los presos políticos que mantiene el régimen de Venezuela. Ha dado incluso alguna lista sugerida de nombres. El régimen de Maduro ha calificado esto de una payasada y ha pedido incluso, entre otras cosas, fe de vida de las personas que están en la cárcel del Secot. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo con sus criterios. Art Estopinan, siempre es un gusto tenerlo. Él es analista republicano, lo mismo. Agradecer el criterio de César Benedetto Sánchez, experto en seguridad pública y política criminal. También Carlos Augusto Chacón, que nos ha acompañado. Él es analista político. A los tres, muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en otra emisión del programa Ángulo aquí en el canal de las Américas NTN 24. Ustedes sigan con la sintonía, que enseguida volvemos con más noticias internacionales para ustedes.